Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Y si no, ojalá lo puedas estar muy pronto. Y si no, recuerda que el Cosito te da un fuerte abrazo para que subas esos ánimos. Para empezar las noticias del día de hoy, arrancamos con que el Game Pass, el servicio de suscripción de Microsoft, nos trae el regreso de GTA V. Y dos novedades día 1 para este mes, como lo son Exoprimal y Tectonica. Aunque también tendrás disponible otros juegos como Sword and Fatal, Mac Pixel 3, Common Home, Insurgency y The Crow. Aunque no todo es felicidad, y hasta el 15 de julio estarán disponibles los juegos como Exo One, Five Patrol, el juego de la película de los perritos, y Spelunky 2. Pero al menos tienen hasta el 15 de julio para poder aprovechar si es que te llama la atención. Payday 3 nos comentan otras cositas, que se estrenará el 27 de septiembre y que podrás personalizar tus armas y enfrentarte con distintos enemigos con diferentes niveles de dificultad. La progresión de las armas dependerá de cómo juegues, evidentemente. Aparte de eso, también Rainbow Six Siege nos comenta que de parte de Ubisoft han logrado reducir notablemente los tramposos en consola, gracias a la detección de usuarios con ratón y teclado. La iniciativa Mousetrap castiga el uso del ratón y el teclado en consola, añadiendo latencia adicional. La reducción de los tramposos es superior al 70% gracias a esta práctica de Ubisoft. En otra noticia, BattleBeat Remaster, el FPS multijugador masivo de bajo poligonaje, que admite 254 jugadores por servidor, se ha convertido en el último éxito de Steam. El juego, que parece una mezcla entre BattleField y Roblox, llega al acceso anticipado a mediados del mes pasado y en 2 semanas ha vendido 1.8 millones de copias. El juego tiene el desarrollo abierto y una comunidad fiel como ninguna, que ha ido creciendo con el tiempo. Su jugabilidad es más arcade, pero realista, y su aspecto gráfico es simple, pero funcional. Entre otras cosas que han pasado, Street Fighter VI nos comentan que Capcom ha anunciado que Rashid, el primer personaje adicional del juego, llegará el 24 de julio. Rashid es un jugador ágil y veloz que usa su habilidad para controlar el viento, atacando a sus rivales, donde podrás verlo en acción en su nuevo tráiler en gameplay, así que no es simplemente cinemática, y una lista con sus principales movimientos. También tendremos que Steam Deck, sí, la consola de Valve, ha demostrado que puede aguantar hasta 10.000 juegos, y todos estos son verificados. Valve ha dicho por su Twitter que la Steam Deck ya tiene más de 10.000 juegos verificados y jugables. Hasta el 13 de julio hay rebajas en Steam, así que varios de esos juegos con soporte oficial para Steam Deck podrás jugarlos y aprovechar esas rebajas. Se pueden comprar con ese descuento. También se pueden conseguir los 3 modelos del PC Gaming de Steam con un buen descuento, así que no está mal. Aparte de eso, también Naraka Blade Point, el Battle Royale cuerpo a cuerpo para hasta 60 jugadores, va a dejar atrás el modelo Premium para pasarse al Free to Play. Este cambio será el 13 de julio, el mismo día que el juego llega a PlayStation 5. Los jugadores Free to Play tendrán acceso a todo el contenido, mientras que los que no tengan alguna edición de pago tendrán algunas ventajas. Los que la tengan, como acceso inicial a algunos héroes y Hero Coins y objetos cosméticos, así que puede ser bastante interesante este cambio. En otras cosas, una noticia de Ubisoft bastante triste. El diseñador Emily Morel ha muerto a los 40 años de edad. Según han dicho varios de sus compañeros por LinkedIn, Morel llevaba 14 años trabajando para Ubisoft y recientemente era el director creativo de Beyond Gold and Build Dogs. Antes había trabajado en juegos como The Adventure of Tintin y Rayman Legends, así que le dejaremos unos segundos de silencio a este hombre que contribuyó en la industria del videojuego. Our System Works ha anunciado que River City Rival Shadow, un beat and up, un elemento de rol, se pondrá a la venta para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC mediante de Steam para el 12 de octubre por $24,9.
Esta versión será un port original de River City Rival Showdown, lanzado para Nintendo 3DS en el año de 2016. Esta nueva versión incluye mejoras en el control y el diseño de pantalla, así como un nuevo modo Fighting of Double Dragon, un juego de lucha en 2D que usa los sistemas de Kunio Kun. El juego también tiene un modo cooperativo local para 2 jugadores. En otras noticias también es que IO Interactive, el desarrollador danés, sigue creciendo por Europa, con la apertura de un nuevo estudio en Bristol, una ciudad que está en la costa sur de Inglaterra. Este nuevo equipo se suma a lo que la compañía ha hecho durante los años en otras ciudades del continente, incluyendo Barcelona, España, Estambul, Turquía. El equipo IO Interactive en Bristol Town trabajará en el proyecto 007, nombre bajo el cual se esconde un nuevo juego de James Bond, con una nueva historia original, junto con los estudios de Copenhague, Malmö, Barcelona y Estambul. Actualmente IO Interactive también tiene entre manos otras 2 iniciativas, como el proyecto Fantasy, un RPG de fantasía online, y el siguiente Hitman. Aparte de eso también, Return of the Monkey se anuncia para iOS y Android el 27 de julio, o al menos eso es lo que Terrible Toy Box ha anunciado, una aventura gráfica desarrollada por ellos y dirigida por Robin Gilbert, creador de la saga. Esta nueva versión se sumará a la que hay para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC mediante Steam. Return of the Monkey Island continuará la historia del aspirante a pirata Guy Browse, Chi Hao, al final de Monkey Island 2, Lechu's Revengers de 1991. En esta nueva aventura, Guy Browse estará perdido y se siente vacío, porque nunca llegó a saber el secreto de Monkey Island. Para solucionar este problema, nuestro protagonista se irá de viaje por el mar, para explorar lugares nunca antes vistos. Aparte de eso, también hay que destacar que Mario Kart 8 Deluxe ha anunciado la quinta y penúltima entrega del pase de pistas extra de Mario Kart 8 Deluxe. Estará disponible el 12 de julio. Si todo sale bien, el sexto y último paquete de pistas llegará en lo que queda del 2023. La entrega número 5 del pase de pista extra de Mario Kart 8 Deluxe incluye las siguientes pistas y personajes: Cupcake Mario Kart para Nintendo Wii, Los Angeles Labs de Mario Kart Tour, Moon-Liu Highway de Mario Kart Wii, Speak Cleaning Spring. Esta es nueva para Mario Kart 8 Deluxe. También Athens Dash de Mario Kart Tour, Daisy Cross de Mario Kart Double Dash, Sunset Y de Mario Kart Super Circuito y Vancouver Velocity de Mario Kart 2. También se añadirán los personajes de Birdo, Painted Piranha y Weather y Namek. También hay que destacar que Total War Fahrenheit ha anunciado un nuevo tráiler donde por más de 14 minutos se habla de los 4 posibles faraones de este mundo, donde estamos al final de la época del bronce. Para darte más contexto, Seti, Dowser, Amnese y Ramsés, cada uno de ellos con su propia historia y relación con Metafin, tratan de hacerse con la corona del faraón, debido a que en los últimos años el gobierno del faraón Meneptah está cerca de acabarse. Todos tienen como meta hacerse con el poder para guiar a la nación a través de la calamidad del colapso de la edad de bronce. Los 4 líderes son buenos candidatos al trono y cada uno de ellos ofrece experiencia de juego y estilos de juego únicos. En la frontera de Canaán, con el Sinaí, tenemos a Ramsés, un descendiente del dios del sol, Ra, y es un aspirante joven al trono y ambicioso también, que quiere seguir el camino de la grandeza con su tocayo Ramsés II. Se trata de un líder que tiene una rapidez y talento como ningún otro personaje, y cuyos ejércitos están formados por guerreros de élite. Son pocos, pero bien balanceados. Ramsés deberá usar sus habilidades para lidiar con los ataques del Gran Isur en la frontera de Cananea, sin perder de vista a los otros rivales, en Hardy, y peleando contra las tribus del desierto occidental. También encontramos a Seti, el hijo de Meneptah y el heredero legítimo al trono de Egipto. A pesar de esto, él prefiere demostrar su valor y superioridad marcial en el campo de batalla, lugar donde también muestra que su lenguaje es la guerra.
Su estilo de juego se orienta casi por completo hacia un expansionismo agresivo y usa un gran número de tropas desechables con el objetivo de abrumar al enemigo antes de que su infantería ligera y media den el golpe final. En tercer lugar tenemos a Taucer, que aunque es la esposa de Seti, tiene ambiciones imperiales propias y enfrenta el poder de un modo distinto al de los otros líderes. Se trata de una genia metódica, con grandes conocimientos que hace planes económicos para hacer crecer su imperio y vencer a sus enemigos. Su fuerza está en la inteligencia y su amplia red de recursos que le permite construir poderosos ejércitos centrados en los carros. Su campaña empieza en los desiertos de Jebbu, en el Alto Egipto. Por último, al sur encontramos a Amnesi, el virrey de Kush, y el hijo mayor de Seti. Este líder sabe que el verdadero poder sobre el hombre no se consigue a través de la lealtad, sino del dinero. Como virrey de Kush, Amneses tiene el control sobre las minas de oro de Egipto y usa este recurso para comprar fuerzas y negociar con ellas en la mesa diplomática. Su unidad estrella son los arqueros Kushista, a caballo. Aparte de eso, también Electronic Arts y el desarrollador Ascent Studios han mostrado un nuevo tráiler de Immortals of Adam, que tiene como meta ofrecer un vistazo general a todo lo que ofrece el shooter mágico, incluyendo detalles sobre su mundo, mecánicas y sistema de hechizos. Hace poco se había anunciado que iba a tener un retraso y que su fecha de lanzamiento sería el 22 de agosto para PlayStation 5, Xbox Series y PC. También otra noticia de Saints Row. El juego de acción y humor de Deep Silver recibe el contenido de Dokkan Castle Wonder Circle y una actualización de Boot High. El primero es un DLC de pago que forma parte del pase de expansión, y el segundo es una actualización gratuita para todos los jugadores. Pero vamos con el primero. Dawn Kettle's Muster Circle es un modo horda donde nos ponemos en la piel de uno de los 4 concursantes que participan en el concurso clandestino y violento organizado por el Doc Kemstrom, uno de los maníacos más conocidos de Santo Ileso. El concurso se celebra en la isla New Birtham, también llamada Boot High, y nos enfrentamos a una serie de eventos y jefes. Podemos ganar Boot Coins, una moneda especial que nos permite comprar ventajas, armas, experiencia y mejoras en el Bootcoin Emporium. Y el segundo, que es una actualización gratuita para los jugadores, Boot High es una actualización que incluye la aplicación de trucos, que nos permite modificar la experiencia del juego con diferentes opciones. Hay 20 trucos limpios, que no afectan a los logros del trofeo, para cambiar el clima y los peatones. Hay 18 trucos sucios, que sí afectan para poder desbloquear los trofeos, como la gravedad baja o la masa infinita. La actualización también trae mejoras generales y soluciona errores que antes había en el juego. Estamos cerrando y tristemente es el final del video, pero tranquilo, no te preocupes, porque aunque es el final del día de hoy, te recuerdo que Cosito regresará a tu pantalla muy pronto.